3. Rem, incapaz de captar el significado de las palabras que se le habían dicho, solo emitió un leve jadeo de su garganta. Subaru, no sorprendido por la reacción de Rem, agitó la cabeza y dijo, dejaremos la capital real y nos iremos al oeste, eso, o al norte. He oído que no podemos entrar en el imperio en el sur, así que es uno de esos dos. No soy bueno con el frío, así que personalmente, voto por el oeste. Excusa, será un largo viaje sin final claro, y no creo que lo pasemos bien solo porque es una buena oportunidad para empezar de nuevo. Además, en primer lugar, si alquilamos un coche de dragones, no veo que tengamos la oportunidad de devolverlo. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Quizás comprar un coche de dragones en vez de alquilar uno. Dejó de procurar carruajes de dragones a Rem. Subaru no sabía si tenían algún sistema de alquiler de coches. Ni siquiera sabía dónde compraría uno. Pensó que tenía que haber algún medio para que no pudieras agarrar uno y huir, pero... Por favor, espera. Subaru estaba en medio de ese pensamiento cuando Rem le instó a que se detuviera. Mantuvo sus palmas apuntando hacia Subaru cuando una rara expresión de nerviosismo la invadió. ¿Qué quieres decir con correr? Subaru, por la forma en que estás hablando ahora, suenas como si estuvieras tratando de ir a una nación diferente, una que no es Lugúnica. La mirada de Rem deambuló como si dudara de sus propias palabras. Entonces su expresión se transformó en una mirada de, al aplaudir. Ya que estamos hablando de ti, tienes otra idea increíble, ¿no? ¿Algo que ayudará a Lady Emilia y al maestro Roswaal? Nada de eso, Rem. Rem parecía aferrarse a la mejor interpretación posible de la verdadera intención detrás de las palabras de Subaru. Pero justo delante de la chica que le creyó esto, Subaru repudió decisivamente ese pensamiento. Te lo dije, huiremos. Aunque me quede en la capital real, no puedo hacer nada. Pero si vuelvo a la mansión, eso no cambiará el hecho de que no puedo hacer nada, lo entiendo ahora. Su impotencia, su vacío, la irracionalidad del mundo, pesaban mucho sobre Subaru. Por mucho que intentara negarlo, el absurdo nunca lo abandonaría. Pero cuán ligero se había vuelto su corazón, ahora que lo había aceptado. Ahora, Subaru estaba libre de los problemas que había soportado, casi como si nunca hubiesen existido. Así que huye conmigo, Rem. Hasta la última persona me ha dicho que no puedo quedarme aquí. No quería aceptarlo, así que seguí negándolo. Desesperadamente, pero... así es. Estoy débil. Nadie me ha dicho nunca, te necesito. Pensó que había sido demasiado engreído. Pensó mal. Se había equivocado. Se había dejado llevar, habiendo llegado a otro mundo y, a través del poder de rebobinar el destino y solo un poquito de buena fortuna, sintió que había salvado a la gente en 2 ocasiones separadas, pero se había equivocado. Ni siquiera poseía el poder o los sentimientos que merecían ser salvados por otros. Eso no es, nadie lo ha dicho. Y me han dicho, alto y claro, una y otra vez. Nadie necesita a alguien como tú. La primera vez, Subaru había ignorado los deseos de Emilia y salió corriendo de la residencia de los Cruz. No escuchó el intento de Rem de detenerlo, cortejando una tragedia masiva como resultado. La segunda vez, no pudo cambiar ni un ápice del resultado, todo el mundo había muerto de nuevo, y al huir de la realidad, hizo que Rem perdiera la vida, de nuevo, nadie fue salvado. La tercera vez se produjo el más despreciable de todos los resultados. Había involucrado incluso a mercaderes inocentes en el camino, había ofrecido a Rem a la ballena blanca y había robado la vida de Emilia con sus propias manos. Pac había masacrado el culto de la bruja, pero sí, tras la muerte de Subaru, Pac había destruido el mundo como había proclamado, el daño era seguramente mayor que en cualquier otro momento anterior. ¿Qué hay del tiempo no relacionado con el poder del regreso por la muerte que no pudo ser rebobinado? Cuando los candidatos se habían reunido en el Palacio Real, Subaru había arrastrado a Emilia de forma épica. Simplemente estando a su lado, y mucho menos diciendo sus impertinentes palabras, había empañado su reputación, y su duelo, para salvar la cara solo había resultado en una humillación aún mayor. Como resultado, él y Emilia habían tenido una pelea, y él había herido su corazón con sus argumentos emocionales, que habían sido poco más que arrebatos de ira. K.A. se rió drásticamente al darse cuenta. Ahora que lo recordaba, era una obra maestra. Cuando reflexionó tranquilamente sobre sus propias acciones, quedó dolorosamente claro que había sido una peste. ¿Quería darle a Emilia su fuerza? Tenía que haber gente que solo él pudiera salvar. No había duda de que todos estaban perdidos si él no estaba allí. ¡Qué imprudencia! ¡Qué arrogancia! Sí, qué arrogancia. Las acciones de Subaru solo habían empeorado la posición de Emilia.
Aún así, él traicionó su corazón enormemente generoso, y sus estúpidas empresas solo arrastraron a Ren con él a su muerte. Increíble. Simplemente increíble. Sin duda todos sabían que ese sería el resultado. Por eso todo le habían dicho a Subaru: tienes que comportarte, no hagas nada, tu fuerza no es necesaria, no te metas, solo vete. Aquellos a su alrededor que le habían dicho eso sabían mucho sobre el futuro. Eran muy diferentes de Subaru, que debería haber sabido que no podía hacer nada, que no entendía nada, que no era capaz de comprender nada. Quizás eran ellos los que realmente estaban haciendo las cosas de nuevo. Si no lo son, soy el único que la está cagando así. Fue patético. No había nadie más bajo, más insalvable, o más miserable que él. ¿Cómo llamaste a un hombre que se resignó a que otros se rieran de él y actuó para hacer reír a otros? Lo llamaste payaso. Subaru, que ni siquiera era consciente de que los clientes le señalaban y se reían, no era digno del título. Era un simple e irredimible tonto, así que he decidido irme. Eso es lo mejor. Sé que es lo mejor. Si alguien como yo intenta hacer algo, solo añadirá un cadáver más, y si no tengo suerte, mucho más de uno. Cadáveres. 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 Extraños. Conocidos. Gente preciosa para él. Gente importante. Gente que creía en él. La gente que quería pensar creía en él. Cadáveres sin fin. Ya estaba harto. ¿Por qué le tuvieron que pasar todas esas cosas? Había sufrido tanto, ¿no merecía una recompensa? Incluso Subaru sabía que la idea de que el trabajo duro siempre era recompensado, que cualquier deseo con un objetivo claro podía hacerse realidad siempre que lo dieras todo, no era más que una quimera. Pero a pesar de eso, era tan malo tener solo un pequeño deseo, evitar el peor de todos los mundos. Subaru se había equivocado. Es por eso que los resultados continuaron traicionando sus expectativas. Huyamos, Rem. Tú, yo, no podemos quedarnos aquí en este país. Subaru había decidido dejarlo todo atrás, darle la vuelta al pájaro a todo. Y correr. Y habiendo decidido dejar atrás tantas cosas mientras huía, quiso llevarse solo una con él, Rem, la chica que estaba delante de él. ¿No se atrevía a abandonar todo en su totalidad? Tenía miedo de estar solo. Le aterraba la soledad, incluso en ese vasto mundo, ese mundo de incomprensible oscuridad, sabiendo que no tener nada para no perder nada era la respuesta correcta. Subaru no podía dejar de lado su miedo a estar solo. Como los días se repitieron, Rem había sido el único que se había quedado con Subaru. Ella había estado justo a su lado, observando sus vergonzosas demostraciones, sus desagradables palabras y hechos, y su forma de vida fuera de la pared. Subaru pensó que eso la hacía merecedora de una última apuesta. Cada una de las 3 veces, Subaru había dejado morir a Rem. Para evitar que muriera, no pudo volver a la mansión. Incluso cuando él había llegado a la mansión, ella había ofrecido heroicamente su vida por el camino. Al final, tampoco podía decir con certeza que podía salvarla manteniéndola en la capital real. Aunque pasaran su tiempo en paz y tranquilidad aquí, si Rama transmitiera noticias de la crisis en la mansión, Ren probablemente saldría corriendo de la ciudad. Si llegara a eso, Subaru no sería capaz de detenerla. Y ella correría la misma suerte. La perdería de nuevo, y Subaru podía ver claramente lo vacío que estaría sin ella. Si seriamente quería salvarla, tenía que sacarla del reino. Estás diciendo todo esto tan de repente, que no sé qué hacer. Rem agitó un poco la cabeza ante la contundente súplica de Subaru. No fue un gesto de rechazo. Su expresión proyectaba la incertidumbre que reinaba en su interior. Rem no podía simplemente aceptar al pie de la letra lo que Subaru había dicho de repente. Había citado muy pocos hechos para tomar una decisión informada. Subaru entendió su irracionalidad, pero aún así, no podía hablar más de las circunstancias. Ya no sabía cuánta información podía divulgar con las malvadas manos de la bruja en ciernes. Sentía que rozaría la maldición de la bruja sin importar lo que dijera. No importaba lo que hiciera, sentía que eso llevaría más sacrificios a las irracionalidades del destino. Y si eso ocurriese, no sería Subaru quien sería sacrificado, sino gente preciosa para él. Fue un punto muerto. Estaba encerrado por todos lados. El destino había cerrado todas las vías de escape. Por lo tanto, a Subaru no le quedaban más medios que ser ruego. Estaba apelando sinceramente a la conciencia de Rem, sabiendo que era turbia de todas las maneras posibles, sabiendo que estaba usando los sentimientos por Subaru que Rem albergaba en su corazón. No hay tiempo. Siento que esto sea tan repentino. De verdad lo estoy. Lo siento desde el fondo de mi corazón. Pero por favor, elige, yo o todo menos yo.
Por favor, elige. Subaru odiaba la situación en la que la había metido, diciéndole todo eso y haciéndola elegir de repente basándose en la poca información que le había proporcionado. Pero también era un hecho que darle tiempo para pensarlo tranquilamente le perjudicó. No podía descartar la idea de que estaba usando la presión del aprieto de ella para su propio beneficio. Solo en esta situación, dándole a Ren poco tiempo para decidir si dejaba a Subaru allí o no, como se comprometió ante sus ojos, tuvo una oportunidad de ganar esto. O si no, ganar, entonces cumplir un deseo más parecido a la esperanza egoísta de que Rem, al menos, le perdonaría por haber huido. Cojamos un carruaje de dragones y vayamos hacia el oeste. Dejemos Lugunica y vayamos hasta el oeste de Kararaji, ¿no? Compremos una casita y vivamos allí, los dos solos. Rápido, Subaru empezó a esbozar su visión del futuro. Era un futuro ordinario, tranquilo, seguramente divorciado de la irracionalidad y la crueldad. Significa usar los fondos del viaje, así que me siento mal por Roswaal, pero podemos pedir prestado lo que necesitemos y enviar el resto de vuelta. Voy a trabajar duro para ayudarnos desde el principio, también. Nunca he trabajado en un trabajo apropiado antes, pero probablemente estará bien. Era un delincuente que había abandonado la escuela secundaria con solo una graduación de la escuela intermedia bajo su cinturón. Su experiencia de trabajo en este mundo no consistió más que en una temporada como aprendiz de sirviente. Además, aunque no le gustaba decirlo, su trabajo actual como subordinado era poco mejor que el de un niño ayudando con las tareas. Probablemente sería difícil hacer un trabajo de verdad, pero encontraría trabajo, pase lo que pase. Comparado con el dolor, el sufrimiento y la muerte, sería un paseo por el parque. Cuanto más pensaba Subaru en ello, más se abría su futuro. Pensar en cómo había aspirado a un único futuro, pasar día tras día cortejando las peores calamidades sin importar cuánto lo intentara, era algo realmente feliz. Aunque sea difícil, si estás ahí, sé que me esforzaré. Incluso si estoy cansado, solo pensar que me esperas con una sonrisa cuando vuelvo a casa. Incluso si hasta la última persona que dejó atrás lo culpó por huir, pensó que podría aceptarlo si Rem estaba a su lado. Así que por favor, te lo ruego, como si nunca hubiera rogado nada antes, por favor, elígeme a mí. Subaru ofreció su mano para pedirla, casi como si estuviese intentando sacarle un sí. Si me eliges, te daré todo lo que tengo. Cada parte de mi vida será tuya, pasaré mi vida por ti. Viviré solo para ti, así que por favor. Incluso con Rem justo delante de él, no podía mirarla a la cara. No tuvo el valor de ver qué clase de expresión estaba haciendo. El coraje no le convenía, ni en lo más mínimo. Si lo hubiera hecho, seguramente todo habría salido de otra manera. Cobarde, solapado y patético como era, no le quedaba nada. Huye conmigo. Vive conmigo, por favor, al menos déjame evitar que mueras, prometió sinceramente desde el fondo de su corazón. Poniendo todos sus sentimientos en su voz reseca, Subaru sintió como su corazón latía rápidamente, su respiración se hacía harapienta. El cansancio del feroz golpeteo mental que Subaru había recibido lo golpeó con fatiga, como si hubiera corrido con todas sus fuerzas. Rem no respondió. Los sonidos de la multitud estaban ahora distantes. Nunca se le pasó por la cabeza preguntarse qué pensarían los demás de que dos personas mantuvieran una conversación como esta en público. Rem lo era todo para él. Para Subaru, en ese momento, su existencia era todo para él. Incapaz de soportar el silencio, Subaru abrió sus ojos firmemente cerrados para mirar la expresión de Rem mientras ella estaba ante él, todo ello agarrada por el miedo a que revelase su respuesta. En silencio, Rem frunció el ceño, sin darse cuenta de que la estaba mirando. Su expresión luchaba por permanecer neutral, pero su frente y las comisuras de sus ojos estaban ligeramente tensas de una forma que normalmente no permitiría. Subaru podía ver que un vórtice de incertidumbre, desconcierto y vacilación se arremolinaba dentro de ella. Las varias cosas que Subaru acababa de decir estaban haciendo temblar su corazón de forma grande, poderosa y feroz. La larga batalla parecía una eternidad. Una sensación de malestar quemó la espalda de Subaru. Pero finalmente, ese tiempo llegó a su fin. Subaru, suavemente, dijo su nombre con una voz llena de afecto. En el instante en que Subaru escuchó el tono, el eco de su voz, estaba seguro de que sus esperanzas habían sido respondidas. Rem había aceptado a Subaru. Ella había perdonado a Subaru por ser débil. Había abrazado al ser humano llamado Subaru Natsuki y todo lo que venía con él. Un torrente de emociones brotaba en su interior. Sentía que finalmente había sido recompensado. Entonces Subaru levantó la cara. No puedo ir contigo, Subaru. Con una cara muy triste, Rem destruyó sus esperanzas. Después de todo, cuando hablamos del futuro, necesitamos sonreír, ¿no?
Con una expresión que parecía una sonrisa llorosa, Ren pronunció las palabras que una vez habían salido de la propia boca de Subaru. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.